Bueno, muy bien. Vamos a continuar viendo el tema de la entrevista. Estuvimos viendo las distintas etapas que la entrevista tiene. Vimos que hay una primera etapa que el entrevistador va a buscar relajarnos, ¿no? Donde nos va a hablar de cualquier banalidad, ¿verdad? Nos va a hacer preguntas sobre nosotros mismos, nos va a convidar un café o un vaso de agua para, ¿no?, generar un buen clima para poder tener esa charla que le permita a esta persona obtener la información que realmente desea, ¿verdad? Entonces, la primera etapa es la de generar un buen clima. La segunda etapa es la del verdadero intercambio de información, que es esto que el entrevistador realmente le interesa saber, ¿verdad? Nos van a hacer preguntas relacionadas con lo que está directamente relacionado con el perfil de puesto. Y una vez que obtengan la información necesaria como para determinar si estamos o no en condiciones de ocupar el puesto, nos va a dar un cierre, ¿no? Que el cierre a la entrevista suele ser clásico, es de dos maneras, ¿no? Con la presentación del proyecto o pasándole al entrevistado la posibilidad de hacer preguntas y aclarar dudas. ¿Sí? Esa es básicamente la estructura con la que nos vamos a encontrar al concurrir a la entrevista, ¿no? Por lo general, las entrevistas no tienen una duración fija. No podemos decir que en 10 minutos o en 15 minutos ya estamos fuera. De hecho, una de las recomendaciones y regla de oro que habíamos establecido al principio es la de no organizar nada para el día de la entrevista, a menos que sea otra entrevista. Esto de, hola gordo, ¿estás en tu casa hoy a las 4? Sí, bueno, mira, yo a las 3 tengo una entrevista, así que salgo y me voy para tu casa a tomar unos mates o un té. No. No sabemos lo que podemos tardar. No hay una medida de entrevista que digamos, ¿no? Una entrevista dura. Tengamos en cuenta que ya de entrada al principio nos pueden hacer esperar bastante. Y esa espera, como te mencionaba anteriormente, puede ser accidental o puede ser intencional. Intencional como para ver el nivel de tolerancia que tenemos, a ver si si perdemos la paciencia rápidamente, si utilizamos el tiempo muerto en algo productivo, de ahí la idea de sacar un libro y leerlo, ¿no es cierto? Entonces, primero nos pueden hacer esperar mucho tiempo, ¿verdad? Y después, cuando tenemos la entrevista, este proceso de entrevista puede durar más de lo que nos imaginamos. ¿Cuántas preguntas nos pueden hacer? La cantidad que quieran. ¿Qué nos pueden preguntar? Lo que quieran también. Lo que sí tengamos en cuenta que cada pregunta que nos hagan va a responder a algún aspecto del perfil del puesto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es responder, como habíamos mencionado anteriormente, de manera corta y directa, ¿sí? Puntualmente aquello que nos están preguntando, ¿sí? Entonces, ¿cuánto puede durar? Y puede durar mucho más de lo que nos imaginemos. E incluso puede ser que la entrevista, tengamos más de una entrevista en el día. ¿Qué creen que es lo mejor que nos puede pasar en una entrevista? Siempre que pregunto esto en aula nos dicen, y que me contraten. Sí, lógicamente, que nos contraten es lo mejor que nos puede pasar en una entrevista, ¿no? Pero, por lo general, la persona que nos hace la entrevista, el encargado de recursos humanos, no es quien toma la decisión final.
La decisión final la tomará quizás el jefe de área. Entonces lo mejor que nos puede pasar en una entrevista es que nos digan de repente, ¿te podés quedar un rato más si lo ves al jefe de área? Eso es lo mejor que nos puede pasar, porque eso quiere decir que a la persona de recursos humanos ya la convencimos. Estamos cambiando el cualquier cosa te llamamos por ¿te podés quedar un rato más? ¿Y te puede ver el jefe de área? Entonces, ese te podés quedar un rato más y lo ves al jefe de área implica más tiempo. Obviamente que ¿qué le vamos a decir si nos preguntan eso? No me puedo quedar porque quedé con el gordo que voy a ir a tomar mate a las 4. No, ¿qué le vamos a decir, no? Por supuesto, sí, me puedo quedar más tiempo. Por eso regla de oro es no organizar otra actividad para el día de la entrevista, a menos que fuera otra entrevista. Entonces, bueno, yo les suelo compartir una experiencia que he tenido también, ¿no? Si te puedes quedar un rato más y lo ves al jefe de área, sí, claro, cómo no. Decir, a ver, mira, hola Juan Carlos, mira, acá tengo una persona que me gustaría que veas. Ah, a ver, espera que le pregunto. Me dice si lo podés esperar media hora. ¿Qué le vamos a responder? No, tengo que ir a tomar mate con el gordo. No, le vamos a decir, por supuesto, sí, claro, sí, cómo no. Bueno, mira, ahí me dijo que sí. Bueno, ahí te lo mando. Pum. Andate al 4º piso, oficina 403 y preguntá por Juan Carlos García. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dirigirnos al 4º piso, la oficina 403, ¿no? Y cuando llegamos, hola, buenas tardes, el señor Juan Carlos García nos dice, sí, cómo no, toma asiento. Y empezamos todo el proceso de la entrevista de vuelta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que hicimos hasta ahora, que evidentemente nos ha llevado hasta esa instancia. Nos sentamos, postura relajada y tranquila, sacamos nuestro libro y esperamos a que Juan Carlos García nos pueda recibir. Eso es lo mejor que nos puede pasar en una entrevista. Ahora, en cuanto a las preguntas puntuales que nos pueden llegar a hacer, en videos anteriores hablábamos algunos casos, ¿no? Algunos ejemplos. Yo ahora les quiero contar algunas características de ciertas preguntas que nos pueden hacer en una entrevista. Por ejemplo, una de las preguntas más, vamos a decir, tradicionales y quizás más difíciles de responder, o no más difícil, ahora vamos a ver otra que es más difícil, ¿no? Pero una de las preguntas más tradicionales es cuando nos dicen, por ejemplo, y por ahí al principio, cuando están buscando generar un buen clima, que nos dicen, contame algo de vos o hablame de vos. Tengamos en cuenta lo siguiente, cuando respondamos a esta pregunta, no respondamos mucho con aspectos personales, sino que los aspectos personales sean como un contexto o una preparación para el aspecto que realmente le interesa al entrevistador, ¿no? No respondamos con mi nombre es Darío Aruguete, estoy casado, tengo un hijo, no sé, ¿no? Vivo en el barrio, ¿no? Esas cosas no. Pero sí el contexto de lo que a la empresa le interesa. ¿Qué es lo que le interesa a la empresa? Principalmente, ¿qué? Formación académica y experiencia laboral, vamos a decir, ¿no? Entonces, en mi caso yo diría, soy licenciado en recursos humanos, estudié esta carrera porque la descubrí, quizás por casualidad, ¿no? Me apasionó, estoy muy, digamos, involucrado con el área, con el sector, es un campo que me apasiona, ¿verdad? ¿Qué es lo que le interesa saber a la empresa? A la empresa le interesa saber, no de qué equipo soy hincha, no qué es lo que hago
digamos, a la mañana cuando me levanto. No, sino que lo que le interesa saber es esta formación que tengo, por qué la tengo, qué me llevó a ella, si tengo pensado seguir capacitándome, en qué áreas, en qué campo. Eso es lo que le interesa principalmente a la empresa, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestra experiencia laboral, el por qué nos fuimos de una empresa, ¿no? Esto es lo que por ahí le interesa más a la organización. Cuando nos preguntan, contame algo de vos o hablame de vos, lo que le interesa es este aspecto. No tanto el personal. El personal podemos hacer como una breve mención, ¿no? Y no detenernos mucho en eso. Tengamos en cuenta esto. Otra pregunta que nos pueden llegar a hacer es ¿qué sabemos de la empresa? ¿Qué sabemos de la empresa? ¿Qué es lo que le interesa saber en este caso a la persona que nos está entrevistando, ¿no? En primer lugar, lo que le interesa saber es si nos hemos preocupado en investigarla. Eso que les sugería que hiciéramos en la primera etapa, en la etapa de investigación, ¿no? Mirar la página web, mirar las redes sociales, ¿verdad?, de la organización, tener esta noción somera, ¿no?, de la empresa, a qué se dedica, si es multinacional, qué productos tiene, cuál es su misión y su visión, ¿no?, cuáles son sus valores principales, ¿verdad? Y en todo caso, el entrevistador con esta pregunta busca confirmar si investigamos, si nos ha entusiasmado la convocatoria, si nos da lo mismo, si lo único que buscamos es cubrir una necesidad o si por el contrario nos interesa desarrollarnos dentro de la organización, si la hemos, digamos, analizado. Y en todo caso, si cuando nosotros respondemos algún concepto está erróneo, el entrevistador se encargará de corregirlo, o si está incompleto, incluso de ampliarlo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Cuando nos preguntan qué sabés de nuestra empresa, lo que están queriendo hacer es, digamos, confirmar si hicimos los deberes o no. Porque en cierta medida el hacer los deberes muestra un profesionalismo y un entusiasmo. Me llamaron de esta empresa, uy, qué bueno, a ver qué empresa es, que lo que veíamos al principio, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos la oportunidad de por nuestros propios medios hacerle saber a la empresa que hicimos los deberes, ¿no?, que investigamos, directamente el entrevistador puede preguntarlo, ¿no? Y es una pregunta bastante directa. ¿Qué es lo que más qué es lo que sabes de nuestra organización, ¿no? Entonces, importantísimo en ese momento poder demostrar, ¿no?, que nos preocupó, que miramos, que sabemos al menos de qué empresa se trata. Y como veíamos al principio, principales productos, ¿no?, características de la empresa, si es multinacional, si es nacional, si es chica, si es pyme, ¿no?, lo que sea, cuál es su misión, qué es lo que la empresa busca cumplir hoy, cuál es su visión, a dónde apuntan el día de mañana, ¿no?, y sus principales valores. ¿Sí? Bien, pregunta que nos puede llegar a hacer, ¿verdad? Otro tema importante. Nos pueden llegar a preguntar por nuestras fortalezas. Mencioname 3 fortalezas que vos tengas. Cuando hablamos de nuestras fortalezas, sería quizás ideal, vamos a decir, o lo mejor sería que cuando detallemos estas fortalezas que nosotros poseemos, coincidieran con alguno de los valores de la empresa.
Cuando vemos misión, visión y valores, los valores son esas características personales que la empresa prefiere que tengan sus empleados para poder cumplir con la misión, ¿verdad? Entonces, si nos preguntan por nuestras fortalezas, lo ideal sería que coincidieran. No se trata, esto no quiere decir que se trata de mirar cuáles son las fortalezas y repetir aquellas que veamos, ¿no? Sino que a la hora de hacer nuestra investigación en el primer paso y veamos el tema de fortalezas, y veamos el tema de valores, tratemos de identificar 3 de esos valores que nosotros poseamos como para tenerlas guardaditas, ¿no? Si me llegan a preguntar esto, les voy a responder. Esta fortaleza que figura como valor, esta otra que figura como valor y esta otra que figura como valor. Pero no se trata solamente de hacer mención, sino que lo interesante de esto es poder dar algún ejemplo de alguna situación en la que esta fortaleza nos haya servido para el desarrollo de nuestra tarea o para emprender un nuevo proyecto o para, digamos, un beneficio para la organización, ganar más clientes, aumentar las ventas, ¿no? Esto que a la empresa le interesa mucho, ¿no? ¿Le interesa a la empresa aumentar sus ventas? Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque es el principal motivo por el cual la empresa ejerce su función, ¿no es cierto? Entonces, si a la empresa le interesa aumentar sus ventas y yo poseo una fortaleza que me permita hacerlo y lo puedo demostrar con algún ejemplo, ¿no? Alguna experiencia durante mi trayectoria laboral en la que esta fortaleza que yo poseo le haya permitido a la empresa aumentar sus ventas, es cuando la empresa empieza el entrevistador, ¿no? Empieza como a afirmar que estamos en condiciones de ocupar el puesto, ¿verdad? Pensemos en lo siguiente. Nos han convocado a la entrevista porque ya con lo que han visto en el currículum sospechan que estamos en condiciones de ocupar el puesto. Y esa persona que tenemos sentada delante nuestro, lo que va a hacer es confirmar si esa sospecha de la empresa era cierta. ¿Estamos o no en condiciones de ocupar el puesto? Eso es lo que va a tratar de hacer la persona que nos tome la entrevista. Si estamos en condiciones o no estamos en condiciones. Eso es lo que va a confirmar. Nos preguntan, mencioname 3 fortalezas que poseamos. Y esa fortaleza es uno de los valores de la organización y les cuento con un ejemplo, en mi experiencia anterior, cómo es que apliqué esa fortaleza y cómo es que esa fortaleza produjo un beneficio en la organización para algo de lo que la empresa busca. Tratemos también de relacionar, no es mala idea, relacionar valores, digamos, fortaleza nuestra con misión de la organización, con lo que la empresa busca. La empresa busca siempre brindar un beneficio al cliente, ¿no? Al momento de redactar la misión se hace en función del cliente, pensando en el cliente, ¿no? Entonces, pensemos cómo es que nuestra fortaleza está relacionada con esa. No se trata solamente de mencionar, sino de, digamos, justificar y graficar a través de un ejemplo de cómo es que esa fortaleza le puede brindar ese beneficio a la organización. ¿Sí? Bien. Entonces, además de hablar de nuestras fortalezas, es muy común, ¿no? Casi como que cae de maduro y es hasta una obviedad que detrás de las fortalezas venga la pregunta de las debilidades. ¿Cuáles son nuestros mayores defectos? ¿No? Puede ser que nos pregunten por debilidades o defectos, ¿no? Si conocemos la matriz FODA,
tengamos en cuenta el tema fortaleza, debilidad, ¿verdad? Pero la empresa nos puede preguntar por virtudes y defectos, ¿no? En lugar de decir, no, mencioname 3 fortalezas, nos puede decir, decime 3 virtudes, y en lugar de decirnos, mencioname 3 defectos, 3 debilidades, nos digan, mencioname 3 defectos. Atención con esto, el tema de los defectos. El defecto es mucho más difícil de encontrar que las virtudes. O sea, si nosotros no estamos preparados para esta pregunta y nos toma de sorpresa, virtudes podemos llegar a decir unas cuantas. Ahora, defectos es como que cuesta más. Reconocer en una instancia como una entrevista donde estoy queriendo venderme como qué bueno que soy para la empresa, hablar de un defecto cuesta. ¿Cuál es la mejor manera de responder este tipo de preguntas? Por ejemplo, ¿verdad? Si me están preguntando por defectos que yo tengo, tratemos de mencionar algunos defectos que no tengan alguna relación directa con la tarea que vamos a, digamos, a la que nos estamos postulando, y que no nos muestren como personas conflictivas. Que tratemos de no mostrarnos justamente como que nuestro defecto es que somos intolerantes, por ejemplo, ¿no? O que nuestros defectos son que no me gusta que me corrijan, ¿no? Soy muy perfeccionista, ese tipo de soy muy perfeccionista, no me gusta que me corrijan, ¿sí? Ese tipo de defectos no. Y mucho menos hablar de algún defecto que tenga una relación directa con las tareas a desarrollar. Por ejemplo, ¿no? Si al puesto al que me estoy postulando trata de atención al público, no puedo decir que mi defecto es que pierdo la paciencia fácilmente, ¿no? Es decir, que no me gusta el trato con personas mayores, vamos a decir, ¿no? O que soy, digamos, racista o sexista. ¿Por qué? Y porque está relacionado con el puesto. ¿Cuál es tu mayor defecto? Soy racista, me van a poner a atender público y tengo un problema ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la atención al público implica todo tipo de público, ¿no es cierto? Entonces, vayamos a la entrevista, ya tengamos pensado. La mejor manera de concurrir a la entrevista es ya con la idea, ¿no? Y fíjense qué importante que es hacer la investigación previa, ¿verdad? Es decir, en función del puesto al que me esté postulando o en función de las características de la empresa que me está convocando, virtudes a resaltar, ¿no? Que deberían ser coincidentes con los valores en la medida de lo posible, y defectos que no hagan cortocircuito justamente con la necesidad de la empresa, ¿sí? Vayámoslo pensando. En todo caso, si no lo hicimos antes, obviamente que lo ideal sería hacerlo antes, ¿verdad? Pero si no lo hicimos antes, cuando llegamos a la organización y nos dicen cómo no toma asiento, ahí empecemos a pensar en 3 defectos, que es más difícil encontrar el defecto que la virtud. Si me preguntan por mis virtudes, bueno, si hice los deberes puedo tener 3 a mano, ¿no? Muy rápidamente. Pero defectos cuesta más el reconocer delante de uno que delante de un entrevistador, ¿no? En una instancia tan importante, ¿no? Tampoco es cuestión de flagelarnos, ¿no? Y decirnos, ¿no? Tirarnos toda la tierra encima y que tengo defectos que son, ¿no? No. Tratemos de mostrar, aún con los defectos, una autoestima alta, ¿no? Que soy un inútil, que nada hago bien, que no me cuesta
tengo el defecto de que me cuesta entender, me cuesta aprender. Bueno, ¿cuánto vamos a estar enseñándote? ¿No es cierto? Entonces, pensemos en los defectos, ¿sí? No nos tiremos demasiada tierra encima, ¿no? Lo que se busca también es ver el nivel de, digamos, honestidad, ¿no? Y qué tan sinceros podemos llegar a ser, ¿sí? Decime 3 defectos que tengas, ¿no? El entrevistador está buscando primero, digamos, ver la relación entre el defecto y la tarea. Esto que decía recién, soy racista, voy a atender público, es como que ahí produce cortocircuito, ¿no? Y también qué tan honestos somos, qué tan sinceros somos y qué tan vulnerables nos mostramos frente al entrevistador. Entonces, son cuestiones a tener en cuenta. Pensémosla, tengámosla ya preparadas. 3 virtudes, 3 defectos, 3 fortalezas, 3 debilidades, como lo queramos llamar. Nos pueden preguntar con ambas denominaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta estos aspectos, ¿sí? A la hora de responder. Vamos a ver algunas más, si te parece. Vamos a pasar a nuestro próximo video, donde te cuento algunas preguntas más, ¿no? Donde vamos a analizarlas como qué intención tienen, ¿no? A dónde apuntan. No es que les doy la respuesta, pero sí a dónde apuntan, ¿no? Y cómo responderlas, digamos, con mayores posibilidades, ¿eh? Nos vemos entonces en el próximo video.